Periodistas en búsqueda de la verdad. Informe especial. Un año transcurrido desde una fecha considerada histórica en el país, el 10 de mayo de 2013, en donde se dictaba la condena de 80 años de prisión contra el general retirado Efraín Ríos Montt, acusado de los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, por la muerte de 1.771 indígenas y chiles asesinados a manos de soldados bajo su mando entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Misma que sería revocada 10 días después, por denuncias de anomalías durante el proceso, siendo programado un nuevo juicio para el año 2015. Pero la situación no causó una pausa sobre el debate del juicio y el delito que se persigue. Dos querellantes de la parte pidiente, un acompañante del sindicato y un analista sociopolítico dan su opinión sobre lo ocurrido durante el último año. Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, considera que sí fue correcto el juicio. Mario Polanco, del Grupo de Ayuda Mutua, GAM, comparte lo dicho por Rodenas. Mientras Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, un tribunal de apelaciones debía haber sido quien lo pidiera o no, siendo parte del proceso que a su parecer fue saltada. De por sí el proceso tuvo interrupciones, entre las que más fueron notorias a la luz pública es el abandono de los abogados defensores de Ríos Montt, supuestas maniobras para retrasarlo y acusaciones contra la jueza Yasmín Barrios. Rodenas opina que poderes ocultos manipularon el proceso. Sí hubieron diversas fuerzas que trataron de ejercer algún tipo de presión en virtud de que es un caso que acapara el interés nacional e internacional por la trascendencia del mismo. Hubieron toda clase de manifestaciones, ¿verdad? Algunas manifestaciones que procuraban que se mantuviera la independencia del tribunal y un criterio objetivo, que son generalmente aquellas que buscan la administración de justicia en nuestro país, entiéndese las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, organizaciones internacionales, representaciones diplomáticas que se manifestaron a favor de que hubiera un juicio, si eso se puede considerar alguna forma de presión, pero no lo es. Pero hay otras que sí, en algún sentido, buscaron presionar a efecto de que no se continuara con el juicio, realizaron acciones de carácter de opinión pública, pero también de carácter informal, digamos, ¿verdad? Polanco expresa que personas que pudieron verse afectadas tuvieron injerencia. Desde el sector empresarial se crearon movimientos incluso de personas de tendencia más conservadora que señalaban que más bien lo que aquí había habido era una lucha por liberar a Guatemala del peligro del comunismo, cuando jamás existió ese peligro. Por otro lado, otro movimiento liderado por quienes violaron los derechos humanos, fundamentalmente exmilitares que participaron en el pasado en abusos, graves actos de terrorismo, entre otros, que también se organizaron. Para Méndez Ruiz, la influencia fue directamente hacia los juzgadores. Hubo reiteradas faltas de respeto de parte de la jueza, no solo hacia los abogados defensores y hacia los acusados, sino hacia el debido proceso. Ella llevó a cabo el proceso penal del enemigo, en el que el sindicado no tiene ningún derecho. En lo que sí coinciden los tres, es que haber abierto un proceso por delitos cometidos durante la guerra interna abre la puerta a que se puedan realizar investigaciones y sentencias, tanto contra militares como guerrilleros, derivado de la separación que tuvo el país respecto a ideologías en el conflicto y si han surgido producto del juicio durante el último año. Por su parte, Rodenas señaló: No creo que se haya regresado a ese periodo. Sin embargo, sí hubo cierta polarización, sobre todo porque quienes sufrieron el conflicto armado interno estaban en su derecho de buscar acceso a la justicia, y quienes generalmente están simpatizantes de quienes violaron los derechos humanos, pues estuvieron en una posición negando la existencia de tales hechos. Entonces, en ese sentido, aunque no polarizó todo el país, sí fueron algunos grupos que se situaron en posiciones divergentes. Mario Polanco opina lo siguiente: creo que se fue apaciguando esa tensión que hubo hace un año. Durante este año que transcurrió ha estado más o menos tranquilo, se dio un relajamiento. Por lo menos que yo temo que cuando se reinicie el proceso en enero, se intensifique ese discurso agresivo de parte de ambos bandos. Méndez Ruiz considera que pueden aumentar las acusaciones entre personas de distinta ideología. Durante la época más álgida del conflicto armado interno, en 1982, yo tenía 22 años de edad y lo recuerdo perfectamente bien.
Entonces hago una comparación entre esa época y la época actual. Y ahora estamos ideológicamente más confrontados que antes. Y estamos al borde de otro enfrentamiento armado interno. El apadrinamiento o el amadrinamiento de Claudia Paz y Paz hacia grupos violentos como el CUC, por ejemplo, como CONIC, ha dado como resultado una violencia exacerbada, extrema, en lugares como Huehuetenango, como Quiché, como San Juan Zacatepec. Uno de los hechos más recientes ocurridos derivados del juicio y que repercutió el pasado abril es una sanción contra la juez Yasmín Barrios, quien dirigía el tribunal que llevó el juicio de Ríos Montt por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la que se le suspendía por un año para fungir como abogada y una multa de 5.040 quetzales por haber faltado al respeto al abogado Moisés Galindo. La misma fue retirada a cambio de una amonestación interna. Para los creyentes de la ODA y el GAM fue una acción demasiado lejos y a su parecer con influencias de un grupo poderoso. Mientras para el representante de la Fundación contra el Terrorismo indicó que pese a que ya se retiró, la amonestación traerá problemas en el desarrollo de su labor en el futuro. Sobre todo el proceso y lo acontecido en el último año, se intentó conocer la versión y opinión del abogado Moisés Galindo, quien no se refirió al tema, argumentando que ya no será el defensor de Ríos Montt en el próximo juicio. De mayo a mayo han pasado innumerables procesos legales y acusaciones entre personas a favor de un juicio o en contra de él, así como los hechos que deben tomarse en cuenta para una amnistía. Un análisis lo realiza Cristian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales IBNUSAC. Posterior a esa sentencia, vimos una serie de implicaciones políticas. Empezamos por la declaración de sesión permanente del CACIF, que inmediatamente después de la sentencia sale en bloque a manifestar su rechazo a esa sentencia y obviamente a exigir que se revise el proceso, que es al final el que va a permitir que la Corte de Constitucionalidad revoque la sentencia emitida, precisamente alegando algunos hechos que procedimentalmente comprometieron la sentencia final. De ahí para adelante lo que hemos estado viendo es que el pulso político entre la izquierda y la derecha en Guatemala ha venido dándole al sector conservador del país una serie de triunfos intermedios que manifiestan cómo se está rearticulando el proyecto político de la derecha guatemalteca. Y debemos obviamente hablar del caso del tema de la fiscal general, que igualmente se polarizó entre la extrema derecha y la extrema izquierda, digamos. De lo que se espera hasta llegar a enero del 2015, fecha prevista para un nuevo juicio, Castillo considera que estará plagado de argucias legales para demorarlo. De estos sectores tradicionales de poder vamos a ver claramente que va a haber una inhibitoria generalizada de los jueces para poder conocer el caso, como ya lo vimos en alguna etapa procedimental o procesal, en donde más de 50 o más de 60 jueces se excluyeron o se eximieron de conocer el juicio contra Ríos Montt. Lo que vamos a ver a futuro es precisamente eso, una inhibitoria generalizada que lo que hace es dilatar la aplicación de justicia y esperar que sea más bien un proceso natural biológico el que pase su factura al general. El general retirado José Rodríguez Sánchez, quien fue juzgado junto a Ríos Montt por los mismos delitos y que fue absuelto por considerar el tribunal que no tuvo injerencia en las operaciones militares contra los